Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día martes 15 de julio del año 2025, en esta reflexión bíblica de la Iglesia Torre Fuerte. El domingo pasado tuvimos nuestro segundo mensaje de la serie que estamos basando en lo que es La Forja, la película. Estamos tomando ahí temas de esta película y el domingo hablamos del poder del perdón y podemos ver varias facetas del perdón: el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón entre nosotros como seres humanos. El mensaje de este domingo lo pueden ver en nuestro canal YouTube o en nuestra página web. Los problemas que afligían a los cristianos del siglo de Cristo, o sea, el primer siglo, siguen afligiendo a los cristianos del siglo XXI. ¿Cómo sé con seguridad que soy cristiano? ¿Cómo puedo saber con seguridad que Dios me ama y me quiere en su familia? Y la primera carta de Juan responde a esto en varias maneras. No tenemos el tiempo de verlas todas. Son 5 capítulos en esta carta de Juan, pero quiero tomar solamente una porción que se encuentra en el primer capítulo, de los versículos 5 a 7 de la primera carta del apóstol Juan. Tenemos 2 respuestas a estas preguntas que mencionamos en los versículos 5 al 10. La primera respuesta la podemos encontrar en los primeros versículos, del 5 al 7. Y es el testimonio de la vida cristiana. A eso a veces se le da el nombre de santificación. La santidad y obediencia que los cristianos demuestran en sus palabras, en sus actos, en sus actitudes. Y dice ahí en el versículo 5 de 1 Juan capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, hablando del carácter de Dios. Y por el carácter de Dios que no tiene tinieblas, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra propia santidad nunca será completa en esta vida. Es una obra que está en marcha, pero es un indicador de la verdadera fe poderosa. La fe sin obras no está viva, lo dice Santiago, está muerta. Y así lo dice aquí el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas es una metáfora para hablar de una vida que se caracterice por quebrantar impenitentemente los mandamientos de Dios. Pretendemos andar en la luz, pero no andamos en la luz. Cada acto de bondad, de servicio de los cristianos le da consuelo a su corazón que sí es de Dios, porque esas obras muestran que su fe está viva, que el Espíritu está vivo en ellos y por lo tanto su perdón está vivo y es seguro. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, versículo 7. Aquí menciona 2 resultados de caminar en la luz. Primero, comunión con los demás creyentes. Una buena relación con los demás creyentes. Segundo, comunión con Dios como resultado de su perdón continuo en nuestras vidas. El punto del apóstol Juan no es que nuestras buenas obras sean la causa de nuestra salvación. Lejos de eso. Su punto es que nuestra vida es evidencia de una fe viva que nos acerca a nuestro Salvador viviente. Bueno, la segunda respuesta
a esas preguntas que mencionamos al principio, se encuentra en los versículos 8 al 10. Y podríamos decir que esta es el testimonio de la conciencia. Dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. La gente que no escucha el Evangelio o que lo ha escuchado pero no lo cree, no experimentará las bendiciones de Dios, pero tampoco el creyente que niega su pecado. Juan tiene palabras duras para la idea de que toda gente por ella misma es básicamente lo suficiente buena para Dios, sin la necesidad de arrepentimiento ni de la cruz, sin una conciencia de pecado. Acerca de esas ideas dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aparte, el versículo 10, lo hacemos a Él, Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El que piensa que no tiene pecado, no solamente se engaña a sí mismo, está diciendo que Dios es un mentiroso al declarar que nosotros somos pecadores y muestra que no tiene la persona la verdad o la palabra en su corazón. Juan escribe aquí en estos versículos del 8 al 10 que encontramos confirmación del mensaje del Evangelio mediante los cambios de fe que Dios obra en nuestra mente y corazón por medio de su palabra y su espíritu, y uno de ellos es una conciencia del pecado. El verdadero Hijo de Dios, de acuerdo a estos versículos, reconoce su pecado y no se esconde de él, no lo niega, no lo justifica, hace lo opuesto, lo confiesa, eso es, lo admite. Y al hacer esto, Dios perdona y limpia. En las palabras de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso también funciona entre nosotros como seres humanos. Cuando nos dañamos, nos ofendemos, nos lastimamos, si no aceptamos que hemos hecho un daño, si no reconocemos que hemos hecho algo malo, si pretendemos que todas las cosas están tan bien, si no aceptamos nuestra culpabilidad, no es posible restaurar relaciones. Al reconocer que hemos ofendido, hemos lastimado, hemos causado daño, y al acercarnos a esa persona o personas admitiendo nuestra falta, nuestra debilidad, nuestro error, nuestro pecado, y perdonar y pedir perdón por ese error, por esa maldad, por ese pecado, por esta ofensa, entonces podemos empezar a reconciliar. Ahora, Dios es perfecto en su amor y Él perdona. Nosotros, los seres humanos, no perdonamos tan fácilmente. No perdonamos a otros tan fácilmente, ni nos perdonamos a veces a nosotros mismos por cosas que hemos hecho. Qué bueno que Dios sí es fiel. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su promesa y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta cómo pone esto el autor del libro de Hebreos en su capítulo 9, versículo 16. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, la obra de Cristo, la obra perfecta en la cruz de Calvario, cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente tenemos un perdón asegurado, sino
un perdón que nos permita servir a Dios a pesar de los errores que hemos hecho. Piensen en un momento en los héroes de la fe y los errores que ellos cometieron. Si no hubieran reconocido su pecado y hubieran pedido perdón a Dios, si lo hubieran negado, hubieran pretendido que no estaba, o si hubieran tratado de justificarse, Dios no les hubiera perdonado. Si no pudieran haberse perdonado a ellos mismos después del perdón de Dios, vivirían con una culpabilidad tremenda que los inhabilita de servir a Dios. Entonces, ahí está. Dios es fiel y justo de perdonarnos pecados, limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servirle. Preciosa promesa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perdón. Ayúdanos, como tú nos has perdonado, a perdonarnos a nosotros y especialmente a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aun cuando no piden perdón, que podamos perdonarlos como tú nos perdonas a nosotros. Y cuando se acercan a pedir perdón, danos la gracia, la sabiduría, la fortaleza, para que a pesar de sentimientos contrarios a veces, otorguemos el perdón y podamos reconciliarnos con las personas como tú nos permites reconciliarnos contigo a través del perdón. Por Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 16 de julio, a las 7:30 de la tarde, que también es nuestro servicio presencial de entre semana en el auditorio de Torrefuerte. Recuerden, hay ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Seguimos adelante, ya prácticamente terminando en estas próximas semanas, nuestra serie sobre el libro de Josué, Conquistando Fronteras. El tema de mañana es Sé firme en tus convicciones. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta reflexión bíblica de la Iglesia Torrefuerte. Nos vemos mañana cuando otro pastor tomará la palabra y otra reflexión bíblica a las 9 de la mañana, mañana miércoles. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, especialmente cuando llueve mucho. Traten de recordar dónde están los baches y traten de recordar esos puntos en la ciudad, en las calles, en donde se inundan para evitarlo cuando cae rápidamente la lluvia. Porque ya muchos han sufrido daños a coches y algunos hasta viviendas por eso. Gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengan un muy excelente día. Nos vemos.